Miguel Saredi es concejal por La Matanza del Partido Federal, porque Miguel, tengo delante un ejemplar online del parlamentario del 31 de marzo, en donde ya hacía referencia a esto y venía avisando, abran los bancos porque aquí viene un bolonqui. Miguel, ¿cómo está? Carlos Mira en Concepto. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, lamentablemente se dio lo que usted predijo. Sí, mi enojo esta mañana, que estaba muy enojado, ahora intento calmarme un poco, era justamente porque hace varios días que estamos previendo esto. En mi caso, mi preocupación mayor era también porque estaba viendo en los días anteriores al de hoy ya muchas colas en los cajeros y en algunos lugares en el segundo y tercer cordón del conurbano. Siempre recuerden que la gente del conurbano, cientos de miles, van a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires en épocas normales y generalmente sacan dinero de los cajeros de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay un faltante de bancos en el conurbano en general, si tenemos en cuenta la cantidad de habitantes. Entonces estaba previendo que en el conurbano por lo menos esto iba a ser muy grave, muy grave, y sumado a esto, bueno, la suma de cuestiones que se vencían o que se cobraban en estas fechas de principios de abril. Entonces, como estoy en el Consejo Sanitario de Emergencia de La Matanza, en conjunto con las otras fuerzas políticas y con el oficialismo local, y en relación con tantos años de lo mío con distintos sectores comerciales y empresariales, estaba intentando anticipar y prever esta situación que lamentablemente, bueno, pasó lo que pasó el día de hoy. Usted en el video donde, bueno, sí, está muy enojado, pero yo, para que se sienta acompañado, le digo que estaría igual, ¿no? Y hubiera dicho exactamente lo mismo. Decía, muchachos, ¿por qué no le dieron esto a gente que alguna vez manejó una nómina de personal, a gente que alguna vez pagó una planilla de quincena? Para mí eso, ¿por qué no ocurrió? Yo soy un tipo que no le pego a la actividad política porque me creo que soy también un militante político, pero también soy alguien dedicado a la actividad privada hace muchos años, con mi familia, todos hijos de italianos, gente ligada al sector agropecuario, al sector de las pymes del conurbano. Y en general nos pasa a la clase política y le pasa en general a mucha clase dirigente que no está acostumbrada a la economía corriente y diaria, ¿no? Como decís vos, o digo yo en ese video enojado de esta mañana, no están acostumbrados a cubrir una cuenta corriente, a saber lo que es emitir un cheque, a saber lo que es pagarle al personal. Estaba escuchando hoy al secretario general de la bancaria, al cual no le tengo bronca, al contrario, me parece que es un hombre luchador, pero hablar en contra del tema de las cajas de seguridad. Esas 300.000 cajas de seguridad que están hoy sin poder ingresar, no son todos evasores, sino que está lleno de pymes y de comerciantes y de gente que tiene ahorros en pesos o en dólares o en la moneda que quieran, con la cual tiene que pagar quincenas, porque la Argentina les ha acostumbrado a manejarse de esa manera y tiene mucha liquidez aún en esas cajas de seguridad. Entonces, creo que hay mucho ideologismo a veces de algún sector de la clase política que no entiende que esos comerciantes, esas pymes, esos empresarios, bueno, la van luchando como pueden y van sobreviviendo como pueden. Y a veces uno no y si, esa situación, ¿no? Miguel, sí. Y si además de ideologismo, que lo comparto el término, le agregamos un poquito de resentimiento, claro, ¿no estaría de acuerdo? Totalmente. Hay un problema gravísimo de resentimiento, pero además muy gracioso, porque muchas veces tiene resentimiento gente que está en una posición más cómoda en lo económico, que, como me llama a mí, una pequeña pyme con 8 o 9 empleados en blanco de La Matanza, que tiene un problema para pagar las quincenas y para pagar la plata semanal, están desesperados, y tienen resentimiento contra esa pyme, contra ese productor, contra ese comerciante, que intenta de alguna manera dar trabajo y salir adelante. Coincido totalmente, esa es la palabra, que anima a gran parte o a una parte importante de algún sector de la Argentina, que es una lástima, ¿no? Porque ese resentimiento que aprovechar... Bueno, ese es el problema que tiene la Argentina. Ese es el problema que tiene la Argentina. Es decir, el argentino tiene resentimiento y ve con malos ojos al que hizo su fortuna, pequeña, mediana o grande, por vía del trabajo lícito y legal. Ahora,
aquel que la hizo robándose el tesoro público, a ese no lo ve mal. Ve mal al que hizo su riqueza laburando lícitamente. Ahora, el que la robó no lo ve mal. Totalmente de acuerdo. Si lo hizo en la actividad privada, está mal. Voy a decir una barbaridad, pero hasta puede ser narco, que no está tan mal. Hasta le cae simpático. Hasta lo ve como un héroe en alguna serie de televisión. Pero si lo hizo en la actividad privada, y es un exitoso en la actividad privada, y se rompió el alma en la actividad privada, y como nuestros abuelos, bisabuelos, padres, amigos y gente que uno que ha visto en la historia de Argentina, ha nutrido nuestra tierra, el esfuerzo, bueno, eso es como mal visto. Coincido totalmente, y ese resentimiento tiene un claro componente que nos ha arruinado antes de esta pandemia mucho en lo económico, y que ahora se nutre para que pasen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, con las cajas de seguridad, por ejemplo, con los ahorros. Nosotros necesitamos los bancos abiertos, Carlos, porque si hay un crédito para pagar del 24%, hoy me decía mucha gente, ¿y cómo hago para hacer el trámite? Me piden del banco que tengo que ir, tengo que presentar papeles. Pero estamos en contra de esa actividad comercial. Es una lástima porque la situación, y hoy un banco cumple casi una función como si fuera una unidad sanitaria o fuera una unidad de seguridad. Es muy importante que el tema financiero siguiera funcionando. Miguel, el presidente del Banco Central dijo suelto de cuerpo, me hizo acordar al secretario de Transportes Schiavi después de la tragedia de Once. Bueno, si esto hubiera sido un día laborable hubiera sido peor. Pese dijo, bueno, si se hubieran repartido entre hoy, lunes y martes, no hubiera pasado eso, como echándole encima la culpa a la gente, ¿no? ¿Cree que habrán aprendido y gradualmente van a abrir, como mínimo, gradualmente van a abrir los bancos, o van a seguir con este ideologismo, como bien lo llamó usted? Quiero creer que han aprendido. Viven en una burbuja. Muchas veces hay una dirigencia argentina, y yo tengo toda mi familia porteña, es decir, que yo no lo digo con resentimiento, pero hay alguna clase dirigente argentina muy aporteñada que vive en una burbuja, que son los que hablan de home banking, pensando que muchos sectores de determinada edad les es muy fácil manejar el home banking o el homeschooling. Digamos, he escuchado gente que me habla de homeschooling cuando los chicos, por ejemplo, en el conurbano van a comer en la escuela, que es homeschooling, no tiene internet en sus barrios. Entonces, hay una clase política argentina que está tan alejada de la realidad que me asusta. Sinceramente me asusta. Así que quiero creer que ahora van a ver esta situación y van a extender los horarios, van a abrir los bancos, harán turnos, pueden hacer turnos, entiendo el tema sanitario, lo comparto, por supuesto, la atención y el cuidado de los empleados bancarios, pero de la misma manera que trabajan los cajeros de los supermercados, que trabajan los enfermeros, que trabaja el personal de seguridad y tantas personas que viajan en colectivo todo el día, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y abrir las oficinas bancarias, también extender el tema, todos esos camiones que ves en la costa, Carlos, esos camiones tienen que estar funcionando en estos momentos de la pandemia, dándole liquidez y efectivo a la gente en la calle. Recomiendo además que lo hagan, recomiendo sinceramente que lo hagan, especialmente por la paz social, porque la gente necesita efectivo en estas situaciones. Tal cual. Lo venimos diciendo acá, o sea, me cuelgo de lo suyo, Miguel, porque lo venimos diciendo acá. ¿Quién va a proteger la liquidez de las familias? ¿Quién la va a proteger? Ahora, le quería preguntar, la verdad me asusta hasta preguntarlo, pero supone que de este caos de la mañana puede surgir algún problema de salud para los abuelos y que el encierro que mantuvimos durante 15, 20 días se haya ido al tacho? Yo primeramente he dicho que tuve con el oficialismo en estos días, fue por alguna nota muy importante en algún medio nacional, en la cual planteé la necesidad que teníamos, en La Matanza específicamente, al tener más de 2 millones de habitantes, podía extenderlo a otros partidos del conurbano, por la falta de camas de terapia intensiva y la falta de respiradores. Es un tema cuantitativo, muy claramente demostrable. La cantidad de respiradores y de camas de terapia intensiva que tenemos es infinitamente menor, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires, con una diferencia poblacional que no es tan diferente, porque estamos hablando de 2 millones y pico que también tenemos en La Matanza. A partir de ahí, bueno, se ocasionó alguna polémica, pero
intenté alertar sobre la necesidad de cuidar mucho y el aislamiento es la única forma de cuidarnos, porque no tenemos los recursos sanitarios para, en el caso de una pandemia con una curva en crecimiento tan alta, llegar a solucionar los temas. Eso más, Carlos, otro tema importante para nosotros, que es esta cerrazón que nos empezaron a obligar, la de la ciudad de Buenos Aires, muy lógica, ustedes ven por los medios televisivos todos los días. Aquí La Matanza tiene como una muralla, la General Paz es básicamente eso, más los distritos de Seiza y de Lomas de Zamora que empezaron a cerrar sus entradas. Entonces empecé a alertar sobre lo que veía que estaba pasando y que podía pasar en algún sector del oeste de la provincia de Buenos Aires y específicamente en La Matanza. Entonces, ante tu pregunta, y perdón lo largo, el aislamiento es la única forma de solucionar el tema del virus y de retrasar y de que las cosas se vayan haciendo en su medida y armoniosamente. Bueno, lo de hoy fue todo lo contrario, ¿no? Lo de hoy fue, y ese es mi miedo, y yo no puedo a nivel sanitario decirte seguramente eso va a pasar. Bueno, lo que estoy alertando es justamente el único punto que teníamos, que era el de evitar evitar el contacto social. Bueno, hoy lo tiraron por la borda. Miguel, ¿cómo está puntualmente el tema de el virus, el coronavirus en La Matanza? Ayer murió, había hasta antes de ayer de 14, 15, seguramente a esta altura 20 casos aproximadamente. Éramos el tercer distrito después de Moreno y San Isidro. Moreno con 25, 30 casos, San Isidro con 19, 20, 20 y pico a esta altura habrá. Y ayer tuvimos la primera persona fallecida, que es un joven de 40, 41 años, de los complejos de Tablada, que es un lugar muy masivo, un trabajador del mercado central de la empresa Cruz del Sur, que obviamente nos preocupó también mucho por el lugar donde vive y por el lugar donde trabaja. Así que nosotros estamos, yo en mi caso, muy preocupado hace muchas semanas y alertando sobre esta situación y la necesidad de estar muy prevenidos ante esta situación. Última, Miguel, se hizo famosa, no sé si usted la recuerda, aquella famosa entrevista, en realidad de uno de los últimos programas por razones de salud que hizo al aire Jorge Lanata, con quien era, todavía siendo a nivel nacional el gobierno de Macri, el secretario de Hacienda de La Matanza, el ex presidente del Banco Central, creo que fue, se me escapa el nombre, pero bueno, era secretario de Hacienda de La Matanza y la... Sí, dígame, Miguel. Feletti, me decías. Feletti, tal cual, exactamente, gracias por recordármelo. Y se hizo famosa aquella entrevista en donde Feletti reconocía, Roberto Feletti, que el municipio en aquel momento tenía 12.000 millones de pesos en plazo fijo. ¿Usted sabe algo de que esa cifra como mínimo, si no es mayor aún, haya sido puesta a disposición de efectos sanitarios o la siguen guardando? Casualmente al inicio del Consejo Sanitario de Emergencia nosotros planteamos esa necesidad de que esa plata se usara, por ejemplo, para la compra de respiradores. Si bien, la verdad, Carlos, todos los años soy concejal y ante cada balance y cada rendición de cuentas, y a Feletti especialmente lo peleé mucho en los últimos años, porque de una posición teóricamente muy popular y nacional, hacía un discurso basado básicamente en el ahorro fiscal, en la solvencia fiscal, y en la falta de déficit, es decir, un discurso casi liberal, ¿no? Así con lo cual he mantenido una polémica bastante interesante estos años con respecto a ese tema, que no entendía cómo desde una posición en la cual se habla siempre desde el punto de vista ideológico, contrario a esos principios del ahorro fiscal y la necesidad de que las cuentas del Estado no sean mantenidas de una manera tan estricta desde el punto de vista monetario, como en La Matanza sean justamente lo inverso y lo contrario. Bueno, fue la base de una discusión que tuve durante todos estos años. Ahora el ahorro debería servir, como bien planteás vos, justamente para la emergencia, ¿no? Así que nosotros lo planteamos al inicio de este tema. En estas horas yo no te puedo decir si lo están usando
porque son horas o días que llevamos este Consejo Sanitario de Emergencia, pero efectivamente fue la promesa de usar esos fondos que estaban aquí con el Banco Provincia. Una parte se le prestó a Kicillof para el fondo fiduciario, porque Kicillof necesitaba una parte del dinero hace unos meses, hace un par de meses, y otra parte esperemos que sea utilizado para la emergencia. Pero sí, es un tema muy interesante, el cual yo no le he sacado estas horas y estos días, porque uno intenta ayudar en estas horas y en estos días de emergencia, pero que es un tema muy de fondo. Gracias por este rato de viernes a la tarde con nosotros, le dejamos un abrazo grande. Lo mismo, un abrazo grande. Si no fui de más claro es porque en estos momentos uno intenta ayudar, ¿no es cierto? Es decir, cuando critico lo hago como advertencia o para alertar, pero obviamente creo que, bueno, la alerta se las estamos dando todos los días, esperemos que sean tomadas en cuenta. Un abrazo grande. Muchas gracias.